Vamos a leer ahora, continuamos la lectura con el capítulo 5. Aquel día, Débora y Barak entonaron este canto. Porque en Israel van con los cabellos sueltos, porque el pueblo se ofreció voluntariamente, bendigan al Señor. Escuchen reyes, presten oído príncipes, yo voy a cantar al Señor, celebraré al Señor el Dios de Israel. Señor, cuando tú saliste de Seir, cuando avanzabas desde las estepas de Edom, tembló la tierra, fluyeron los cielos y hasta las nubes se deshicieron en torrentes. Se diluyeron las montañas delante del Señor, el del Sinaí, delante del Señor, el Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, estaban desiertos los caminos. Los que antes iban por los senderos tomaban por sendas desviadas. Ya no había más jefes, no había ni uno solo en Israel hasta que te levantaste tú, Débora, hasta que te levantaste tú, madre en Israel. La gente elegía dioses nuevos, la guerra ya estaba a las puertas, no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40.000 hombres de Israel. Mi corazón está con los caudillos de Israel, con los voluntarios del pueblo. Bendigan al Señor. Ustedes, los que cabalgan en asnas blancas, montados sobre tapices, y los que marchan por el camino, atiendan bien. Escuchen a los arqueros junto a los pozos de agua. Allí se narran los actos de justicia del Señor, las gestas de su dominio en Israel cuando el pueblo del Señor bajó a las puertas. Despierta, Débora, despierta, sí, despierta, entona un canto. Arriba, Barak, llévate a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces bajó el resto de los nobles. El pueblo del Señor bajó en mi defensa con los héroes. Lo mejor de Efraín está en el valle. Detrás de ti va Benjamín, entre tus tropas. De Maquir bajaron los caudillos y de Zabulón los que empuñan el bastón de mando. Los príncipes de Isaacar están con Débora. Sí, Isaacar, firme junto a Barak, se lanza tras sus pasos en el valle. Junto a los arroyos de Rubén hay grandes deliberaciones. ¿Por qué estás sentado entre los corrales oyendo los silbidos de los que arrean los rebaños? Junto a los arroyos de Rubén se hacen muchas indagaciones. Galaad ve tranquilo al otro lado del Jordán y Dan, ¿por qué se quedan en las naves? Aser habita a la orilla del mar y vive tranquilo en sus embarcaderos. Zabulón es un pueblo que desafía la muerte, igual que Neftalí sobre las alturas del campo. Llegaron los reyes al combate. Entonces combatieron los reyes de Canaán en Taanac junto a las aguas de Megiddo, pero no recogieron plata como botín. Desde el cielo combatieron las estrellas, desde sus órbitas combatieron contra Sísara. El torrente Quizón los arrasó, el antiguo torrente, el torrente Quizón. Avanza, alma mía, con denuedo. Los cascos de los caballos martillaron el suelo, al galope de sus corceles. Maldigan a Meroz, dice el ángel del Señor. Sí, maldigan a sus habitantes, porque no acudieron en auxilio del Señor junto a los héroes. Bendita entre las mujeres sea Jael, la mujer de Heber, el kenita. Bendita entre las mujeres que habitan en carpas. Sísara pidió agua, ella le dio leche. Le ofreció cuajada en taza de príncipes. Extendió su mano hacia la estaca y su derecha hacia el martillo de los trabajadores. Martilló a Sísara, le partió la cabeza, le machacó y le atravesó la sien. Él se desplomó a sus pies, cayó y quedó tendido, se desplomó, cayó a sus pies. Allí donde se desplomó, yace aniquilado. La madre de Sísara se asoma por la ventana a través del enrejado y se lamenta. ¿Por qué tarda en llegar su carro? ¿Por qué se han retrasado sus carros de combate? La más sagaz de sus princesas le responde, y ella misma se repite estas palabras. Seguro que están recogiendo y repartiendo el botín. Una cautiva, 2 cautivas para cada guerrero, paños de colores como botín para Sísara, una tela, 2 telas recamadas para mi cuello. Que así desaparezcan todos tus enemigos, Señor, y los que te aman sean como el sol cuando despunta con toda su fuerza. Y hubo paz en el país durante 40 años. Lindísimo cántico, como les decía, antiquísimo
y además es un cántico que tiene un valor histórico maravilloso. De hecho, bueno, si se acuerdan, lo venimos citando desde siempre porque muestra, al ser tan antiguo, ¿sí?, muestra la situación de las tribus en esta época, lo cual es muy valioso, históricamente hablando. Empecemos a aclarar algunas cositas. A ver, en el versículo 1 dice: aquel día Débora y Barak entonaron este canto. El autor que incorporó este poema triunfal al libro de los jueces considera a la misma Débora como autora del poema. El problema es que los versículos en que Débora habla en primera persona, concretamente el versículo 5 y la segunda parte del versículo 7, para la mayoría de los autores, de los investigadores, son inseguros, son de dudosa originalidad. Entonces acá hay un problema. La adición de Ibarak, que aparece, puede ser todavía más tardía y que haya sido introducida en función de lo que dice el versículo 12. Describamos la estructura general del poema. A ver, podría ser la siguiente. Sacando este versículo primero, entonces, del versículo 2 al 11 estaríamos en la introducción del cántico, con del versículo 2 al 5, que se repite, ya lo vamos a ver, se repite en el versículo 9 al 11. De manera entonces que en los versículos 6 al 8, que son los que quedan en el medio, quedan como núcleo central de esta introducción. Le sigue a esto los versículos 12 al 18, que describen la reunión de la anfitrionía de las tribus, ¿sí? A continuación, los versículos 19 al 22, que relatan la batalla y la victoria. Y por último, tenemos los versículos 23 al 30, también sacamos el 31, que la juega como de conclusión. Del 23 al 30 les decía que relata el tema de la muerte de Sísara. Este sería el esquema del cántico. En el versículo 2, fíjense que se indica el tema del poema. En honor de los jefes, aclara, en la primera parte del versículo, y de los guerreros de la victoria, segunda parte del versículo, y aparece el auditorio que es invitado a bendecir al Señor en la tercera parte, siempre del versículo 2. El versículo 3 emplea palabras estereotipadas, típicas de los cantos de triunfo. Nosotros ya vimos algunos de estos. En Génesis capítulo 4 hay también un canto de triunfo donde aparecen estas mismas expresiones. En el libro de los Números capítulo 23, lo mismo encontramos también, no lo leímos, pero en el Salmo 2, en el capítulo 1 del profeta Habacuc. Bueno, es un típico modo poético de exaltar la victoria del pueblo. En el mismo versículo 3 dice: yo voy a cantar. Bueno, ese yo puede ser entendido tanto como Débora o como todo Israel. Al modo, ¿se acuerdan del capítulo 15 del libro del Éxodo, el famoso cántico de Moisés o el cántico de Miriam, que hacíamos mención hace un ratito? Bueno, se puede entender de las dos maneras, como un yo individual o como un yo colectivo de todo el pueblo de Israel. Versículos 4 al 5 dice: Señor, cuando tú saliste de Seir, cuando avanzabas, bueno, el avance divino está descrito como si el mismo Yahvé hubiese venido a ayudar al pueblo contra Sísara, ¿no? Fíjense que Yahvé viene de Seir, estableciendo acá un paralelismo poético con la tierra de Edom. ¿Se acuerdan del capítulo 23 del libro del Génesis? Bueno, esto refleja la antigua creencia de que el Sinaí era el lugar donde Dios habitaba al menos especialmente. Las imágenes responden al simbolismo habitual de la presencia de Dios a partir del texto clásico, la gran teofanía de Yahvé en el Sinaí, del capítulo 19 del Éxodo, ¿no? Versículos 16 al 19.
Este recuerdo del Éxodo seguramente indujo a algún escriba a añadir eso que aparece como una glosa, el del Sinaí en el versículo 5. ¿Vieron? Bueno, es una glosa que seguramente empezó siendo una aclaración al margen, como explicación de los montes, y que luego entró en el texto después de Señor. Terminó siendo incorporada en las copias sucesivas, terminó siendo incorporada directamente al texto. Pero lo cierto es que aquí se está aludiendo a la presencia divina en la batalla contra Sísara, y no directamente en el Sinaí. El Sinaí aparece como un contexto de recuerdo, digamos, más que nada. En los versículos 6 al 8 se describe la situación de Israel antes de la liberación. Vieron que dice en los días de Samgar. Bueno, Samgar no es la misma persona que aparecía justamente en este versículo añadido del capítulo 3, versículo 31, sino algún jefe cananeo relacionado con la opresión de Sísara, ¿no? Porque si no, no se entendería que se refiere a ese mismo personaje. Aclara también, dice, estaban desiertos los caminos. Posiblemente no se está haciendo referencia solo aquí a los peligros que de hecho había en relación con el comercio, con el tráfico y de los viajes que se daban en este tiempo en los caminos, que podría ser tranquilamente que se refiere a esto, sino probablemente se refiera más bien a los intentos de aislar y separar a los grupos israelitas entre sí para dominarlos más fácilmente. Seguramente se refiere a esto. En la segunda parte del versículo 7 dice, hasta que te levantaste tú, Débora. Bueno, a ver, en el hebreo gramaticalmente es tan posible entender acá la primera como la segunda persona, pero teniendo en cuenta lo que dicen los versículos 12 y 15, es más probable traducir, bueno, como traduce el libro del pueblo de Dios, por tú. En ese caso, entonces, estas palabras no las pronuncia Débora, sino que van dirigidas a ella. ¿Sí? ¿Okay? En general, el pasaje de los versículos 9 al 11, como dije al principio, repite lo dicho en los versículos 2 al 5, cerrando de este modo la introducción del poema. Fíjense, se repiten las ideas de sujeto en el versículo 2 y en el versículo 9, respectivamente, de la audiencia en la primera parte del versículo 3 y en el versículo 10, de la proclamación en la segunda parte del versículo 3 y en la primera parte del versículo 11, y de la intervención divina en los versículos 4 y 5 y en la segunda parte del versículo 11. Están todas las cosas en paralelo. ¿Sí? Luego de esta introducción, entonces, se describe la reunión de las tribus para la batalla, versículos 12 al 18. Por el contexto, el versículo 12 debería considerarse como una invitación a Débora y a Barak para que reúnan las tribus, cada uno con su función, ¿no? Débora incitando a los guerreros para animarlos, para darles valor, y Barak conduciendo a la batalla, cada uno lo suyo. La reunión de las tribus se describe primero en general en el versículo 13 y luego más detalladamente. A ver, acá hay que ir, es muy puntillosa la diferencia. En los versículos 14, primera parte del versículo 15 y versículo 19 se refiere a los que acudieron a la convocatoria de Débora y Barak. Y en los versículos, segunda parte del versículo 15, versículo 16 y 17, para los que no respondieron al llamado de Barak. Ahora vamos a aclarar esto que estoy anticipando. Versículo 13 dice, el pueblo del Señor bajó en mi defensa con los héroes. Bueno, el significado es claro, ¿no? Los israelitas como pueblo de Dios fueron a la lucha como valientes guerreros, ¿sí? No nos olvidemos que estamos en un cántico, ¿sí? Entonces las imágenes son todas poéticas, o la mayoría, al menos. El plan original, teniendo en cuenta los versículos 14 al 18, era que todas las tribus, ojo, excepto Judá y Simeón, que habían quedado aisladas en el sur, debían unirse a Zabulón y Neftalí
que eran el centro de la rebelión. Este es el plan original. Todas las tribus tenían que estar unidas en esto, excepto las únicas que no podían estar de ningún modo, ¿sí? Pero 4 de las tribus no se sumaron al ataque y se las describe claramente acá. ¿Cuáles son? Rubén, Gad, Dan y Aser. Mientras que 6 respondieron a la reunión de la anfictionía, digamos, ¿no? Esto que venimos nombrando siempre. ¿Cuáles son esas 6? Efraín, Benjamín, Manasés, que acá está nombrada como Maquir, Zabulón, Isaacar y Neftalí. Esto es interesante porque demuestra ya va a haber reproches hacia estas tribus que no participaron. En los versículos 14 y primera parte del versículo 15, la casa de José aparece dividida en 3 secciones después de la invasión. Fíjense que dice Efraín, Benjamín y Manasés. O Maquir. Bueno, ya lo aclaré, que acá se utiliza indistintamente el nombre. Luego de mencionar a estas 3 tribus situadas al sur de la llanura, vienen las que están al norte, Zabulón e Isaacar. Está todo muy prolijamente redactado. Por eso les decía antes lo de la importancia histórica que tiene este cántico. En la segunda parte del versículo 15, 16 y 17, a Rubén se le reprocha el no haberse unido al ataque. Esta tribu, acuérdense, ya lo hemos dicho esto, más tarde sería absorbida por Moab y se pierde en la historia directamente, ¿sí? También se le recrimina a Galaad, es decir, a la tribu de Gad, que estaba sentada también, ¿se acuerdan, no? Era una de las de Transjordania. Tampoco Dan, que está en el norte, ni Aser se unieron al llamamiento de Barak. La expresión en sus embarcaderos se refiere a que Dan, por su ubicación, se le asociaba a los fenicios, que estaban en la costa del Mediterráneo, ¿no? Bueno, y en el versículo 18, Zabulón y Neftalí son alabados de nuevo por ser el centro de la rebelión y fueron los que pusieron el cuerpo en última instancia, ¿no? Bueno, luego de la reunión de las tribus asociadas por la anfictionía, los versículos 12 al 18, se describe ahora la batalla y la victoria, lo que va del versículo 19 al versículo 22. Dice, en Taanac, junto a las aguas de Megiddo. A ver, acá tenemos un desajuste. El lugar de reunión en el capítulo anterior, en los versículos 6, en el versículo 2, en el versículo 14, ¿se acuerdan? Era el monte Tabor. Es más, donde coincidían, ¿se acuerdan que habíamos dicho geográficamente hablando que el monte Tabor era el lugar donde coincidían las fronteras de Zabulón, Isaacar y Neftalí? Bueno, pero no se menciona el monte Tabor en el capítulo 5, en este cántico, sino que el escenario de la batalla es Taanac, en las aguas de Megiddo, clarísimamente lo dice. ¿De qué aguas estamos hablando acá? Estamos hablando de las aguas de los afluentes del Wadi Kizón, que va por la llanura de Israel hasta el Mediterráneo, al norte del Monte Carmelo. Primer cosa que está como desajustada acá. Dice, retomamos algo que habíamos hablado antes, desde el cielo combatieron las estrellas, dice. A ver, esta frase del versículo 20... podría ser tomada como lo que se llama una hipérbole poética, ¿no? Una exageración poética. Y listo, estamos en un contexto que admite perfectamente interpretarlo de esta manera. Pero parecería, o bueno, algunos opinan que detrás del relato que aparece en el capítulo 4, especialmente en los versículos 7 y el versículo 15, igual que acá en los versículos 20 al 22, se esconde el hecho de que habría habido una tempestad repentina que habría aprisionado los famosos carros de Sísara en las aguas crecidas del Kizón. Claro, las aguas que crecieron por una tormenta que vino de golpe, sería coherente. Y entonces se está indicando con esto de las estrellas que es algo que vino del cielo.
De ese modo, además, también es coherente que pudieron ser perseguidos por las tribus de Barak, en primer lugar, gracias a eso, pudieron ser perseguidos, y esto explicaría también, como dijimos antes, que por qué Sísara huyó a pie. Si el contexto de esta tormenta que dificultó justamente a quienes estaban mejor preparados que por el tema de los carros. Algo, si se quiere, algo parecido a lo que dice el relato del cruce del Mar Rojo, donde dice que los carros del faraón avanzaban con gran dificultad. De algún modo, a pesar, en ningún momento el cántico de Débora está haciéndose paralelo, no lo dice el texto, pero digo, de algún modo hay algo parecido acá. El poema describe la batalla propiamente hablando a partir del versículo 23, sin mucho detalle, pero para detenerse con ironía en la muerte de Sísara del 24 al 30. Acá sí que abundan los detalles. Tremendo, el relato este es tremendo. Bueno, lo fue el relato del capítulo 4 y vuelve a aparecer acá con el mismo dramatismo, ¿no? La sección, fíjense, que se inicia contrabalanceando la maldición y la bendición, en los versículos 23-24, y la acción del poema se va desarrollando en un contraste entre la realidad, o sea, la muerte de Sísara, versículos 25 al 27, y la posibilidad, esto que aparece, que es el pensamiento de la madre de Sísara, diciendo ¿por qué se demora? Y porque están repartiendo el botín. Digo, de ninguna manera se imagina que su hijo está muerto, que es lo que está en los versículos 28 al 30. Bueno, esta ironía muestra la intensidad de toda esta composición, esto que estábamos diciendo, ¿no? La genialidad aún literaria de este poema, ¿no? Bueno, llegamos al versículo 31, al final, fíjense lo que anticipamos al principio, ¿no? La primera parte del versículo 31, que así desaparezcan todos tus enemigos, Señor, y los que te aman sean como el sol cuando despunta con toda su fuerza, resume la teología del cántico, esta primera parte. Y la segunda parte del versículo 31, y hubo paz en el país durante 40 años, se cierra el relato con la habitual alusión deuteronomista al descanso, como termina el periodo de hecho de cada uno de los jueces. Bueno, pasa que todavía no vimos tantos jueces, pero bueno, es como suele terminar. Entonces, el final, recuerdan, los últimos versículos del capítulo 4, ¿sí? Digo bien, con esta última partecita del versículo 31. ¿Sí? En el medio estaría en el medio de la conclusión estaría el cántico de Débora.